Hoy es Tanabata y el deseo de ver a Haruhi Suzumiya bailar y cantar otra vez se ha cumplido. Hola Harujistas, el tan esperado video musical de Haruhi Suzumiya finalmente se ha estrenado. Bueno, la versión corta de este videoclip. Acompáñenme a ver y analizar este video musical que al estrenarse en un 7 de julio, lógicamente iba a tener temática de Tanabata. Muteki no Happiness o Felicidad Invencible es el título de esta nueva canción. Ya la habíamos podido escuchar desde hace algunos meses en el canal de Anitoon, filial de Kadokawa, encargada de realizar este videoclip. Desde finales del año pasado y durante todo este primer semestre, hemos estado a la espera desde que se anunció el proyecto de crowdfunding, con el objetivo de volver a ver a Haruhi y a la Brigada SOS realizando un número musical. Esta fue una iniciativa solicitada por el mismísimo Nagaru Tanigawa, creador de las novelas ligeras de Haruhi Suzumiya. Originalmente se esperaban entre 10 y 15 millones de yenes, pero la comunidad harujista de Japón y de todo el mundo logró recaudar más de 86 millones de yenes, logrando producir no una, sino 3 canciones. La primera es esta, Muteki no Happiness. La segunda es Chasing Destiny, la cual únicamente ha sido interpretada en los conciertos en vivo de Aya Hirano. El título significa Persiguiendo al Destino, y la tercera canción había sido un total misterio hasta hace algunas horas, cuando se reveló que el título sería Colorful Starting Line, que significa algo así como línea de salida colorida. El estreno de estas canciones también está previsto para este mes. Pero regresemos al tema importante del día de hoy. Muteki no Happiness ha estrenado su videoclip musical, eso sí, la versión corta, y vamos a ver qué nos presenta Anitoon en esta animación 3D. Si todavía no han visto el video musical, ya está disponible y el link se los estoy dejando en la descripción y en el comentario fijado, para que vayan a verlo y después regresen a ver este análisis. Ahora sí, comencemos. El video inicia con la icónica H negra de Haruhi Suzumiya, pasando rápidamente al color rojo y mostrándonos en escena a la líder y comandante de la Brigada SOS, para posteriormente comenzar a ver a toda la Brigada SOS bailando esta nueva e icónica coreografía. El lugar se asemeja bastante a la clásica pista de baile donde Asahina, Mikuru y Nagato bailaban el Hare Hare Yukai allá en el lejano 2006. Uno a uno se nos van presentando los personajes que integran esta Brigada SOS. Además de las voces de las 3 chicas de la brigada, podemos escuchar los intentos de Kion y Koizumi de participar en la canción. Después de la introducción de los 5 miembros de la brigada, tenemos este clásico momento de Haruhi arrastrando a Kion por el pasillo, totalmente determinada a obligarlo a seguir sus deseos y caprichos. Este es una de mis escenas favoritas de este videoclip, a pesar de no tener una animación en sí misma, ya que simplemente tenemos movimientos de la cámara mientras los personajes permanecen estáticos. Después la escena cambia, revelándonos la temática especial de este video, y es el Tanabata, recordándonos ese relato y capítulo del anime tan icónico de Rapsodia de las hojas de bambú. Seguramente es el mejor capítulo de la temporada 2, y no creo que haya nadie que pueda discutirlo. Es simplemente un capítulo perfecto que conecta de forma magistral el anime y la película. Así podemos ver a Kion exhausto de tanto correr y a Haruhi orgullosa con una rama de bambú. Después podemos ver con mayor detenimiento a los otros 3 miembros de la brigada, es decir, Nagato, Asahina y Koizumi,
ya todos instalados en el salón del club de literatura, mientras Haruhi les entrega los tansakus para que puedan iniciar a pedir sus deseos. Así regresamos a la pista de baile, para tener de nuevo esa referencia al Hare Hare Yukai con las tres chicas bailando en esa icónica pista con ese fondo amarillo tan clásico del anime original. La nueva coreografía es la que se nos mostró hace algunos meses, y ya viendo a los personajes hacerla, creo que luce fantástica. Después de unos primeros planos de Haruhi Suzumiya, regresamos al salón de la brigada SOS, donde los 5 miembros ahora bailan al mismo ritmo, teniendo de nuevo esa referencia al primer ending del anime, bailando todos frente al pizarrón y al sol que está pegado en la pared. La escena cambia después y vemos a los 5 miembros bailar todavía, pero ahora el escenario es completamente distinto. Bailan sobre un océano, del cual sobresalen árboles de bambú llenos de tansaki para que sus deseos lleguen a las estrellas y Orihime y Hikoboshi puedan cumplirlos. La escena me parece maravillosa, retrata perfectamente esa búsqueda de Haruhi por la felicidad. Para mí esta es una de las escenas más Haruhi que hemos visto, recordando también al inicio del primer opening con Haruhi viendo a las estrellas, pero ahora es ella y sus amigos bailando mientras sus deseos son enviados a los dioses. Y después de tantas referencias al Hare Hare Yukai, no podía faltar esta escena icónica, con todos los miembros de la brigada y Haruhi en medio. El video finaliza una vez más en el salón de la brigada SOS, donde tenemos un primer plano de cada uno de los miembros para finalmente terminar la coreografía todos juntos. El video nos deja con estas escenas del salón de la brigada, uno donde se ve simplemente el salón vacío y otro donde podemos ver los deseos de Haruhi colgados en el árbol de bambú. Y les recuerdo que esto no es todo, ya que simplemente estamos viendo la versión corta de 1 minuto de este videoclip. La versión completa, como nos recuerdan al final, se estrenará el día 28 de julio a la misma hora, es decir, las 18 horas de Japón, que vendrían siendo las 3 de la mañana, hora del centro de México. De momento no se ha confirmado la duración total de la canción completa, ni si tendremos una animación similar durante todo el video. Tendremos que esperar a esa fecha para comprobarlo. Es muy posible que, durante estos días de espera entre el Tanabata y el 28 de julio, tengamos el estreno de las otras 2 canciones de Haruhi Suzumiya. Estas no tendrán video musical, simplemente se estrenarán como sencillos. Es importante comentarles que la canción Chasing Destiny se trata de una canción supuestamente escrita por el grupo ficticio Enos, es decir, el grupo en el cual Haruhi y Nagato cantaron durante el relato y capítulo de Vívelo en Vivo, por lo que se espera que tenga un estilo más parecido a God Knows y Lost My Music, así que estén muy atentos para cuando se estrene la segunda canción de forma pública. En lo personal, este nuevo videoclip me ha parecido fantástico. Creo que refleja a la perfección la esencia de Haruhi Suzumiya, y se nota que fue realizado con mucho esmero y cariño. Tiene alguno que otro defecto natural en la animación 3D, pero no es algo que me moleste demasiado. Al contrario, creo que realmente se esforzaron mucho, y aunque la animación 3D nunca estará a la altura de una buena animación 2D,
se ven realmente fantásticos los personajes, logrando un equilibrio entre los diseños más tradicionales del anime y las nuevas ilustraciones de Noisy Ito. Podemos ver a los personajes de la brigada con este nuevo estilo cantando y bailando. Y ahora pongámonos serios solo por un momento. Este proyecto, como ya les he comentado, fue realizado mediante un crowdfunding, es decir, que fue la comunidad de fans de Haruhi Suzumiya quienes financiaron su realización. Es momento de hacer viral este video y compartirlo en todos los grupos de anime, mangas y novelas ligeras, para que todo el mundo sepa que Haruhi Suzumiya y el harujismo están más vivos que nunca. Cuando se realizó el crowdfunding, los organizadores, es decir, la empresa Kadokawa, dejaron abierta la puerta para realizar más proyectos como este, y quizá algunos mucho más ambiciosos. Es momento de hacer viral a Haruhi Suzumiya. Si sumamos el éxito rotundo del crowdfunding con una viralidad de esta nueva canción, quizá podríamos comenzar a soñar con una hipotética temporada 3. Si bien no es algo que esté cercano, una reacción viral podría hacer pensar a más de un ejecutivo que es una buena idea realizarla. Así que, harujistas, esto es todo por este análisis del día de hoy. No se aparten del canal si quieren saber todas las novedades de Haruhi Suzumiya, el estreno del video musical completo y el estreno de las otras dos canciones. Esta semana tendremos varios videos. El día de mañana estrenaremos una anécdota de Nagaru Tanigawa, donde cuenta cómo, desde su perspectiva, piensa que quizá en algún momento viajó a otro universo. Después, exploraremos cómo funciona el multiverso en la saga Haruhi Suzumiya y si algún día veremos a los viajeros de otros mundos, que son los únicos que faltan en aparecer. Y para cerrar esta semana también tendremos un video especial hablando de Escapemos de la Escuela, otra saga literaria de Haruhi Suzumiya. Así que no se separen del canal y activen las notificaciones. Nos vemos en la próxima.